hoy y son bienvenidos todos a la casa del Señor. Amén. Y los que estén escuchando esta palabra en sus hogares. Primero vamos a dar lectura a esta palabra que queda en el libro de la carta a Tito. Titos capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer un poco extenso para entrar al contexto de esta palabra. Del 1 hasta el 8. Vamos a leer. Amén. Habiéndolo encontrado, damos lectura a esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Subraye eso. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña introducción un poco larga, porque quiero presentar un poco la biografía de Tito. Siempre hablamos de algunos textos porque pensaba hoy compartir solamente un texto, y una vez en redes sociales compartí un texto y me criticaron porque ¿cómo presenta un texto nomás y de ahí puede salir cualquier cosa? Siempre que uno comparte un texto al público, siempre lo hace con la convicción de que del fondo no me he salido de ese contexto. Entonces, quise presentar, por eso quise leer toda la porción bíblica, pero me quedó un vacío para complementar este conocimiento de la carta a Tito, que es muy cortita. La carta son 3 capítulos nada más. Ahora, ¿quién era Tito? Tito no era un escritor. La biografía, él no era conocido por sus milagros, pero aparece en varias escenas cada vez que la iglesia lo necesita. Fue la mano de Pablo en extensión. En lo que él podía hacer era llevar las cartas de Pablo a las iglesias cuando era necesario. Él estaba allí. Había que enviar una carta, Tito estaba allí. Pablo entrega las misiones más imposibles, las más difíciles, se le entrega a Tito. No tiene linaje de profeta. Tito no era hijo de pastor, no era hijo de apóstol. Tito no estudió en las universidades de Israel. Tito era un gentil.
Los religiosos le exigían que debía circuncidarse. Él se mantuvo firme y no se circuncidó porque él tenía claro que él le había llamado y el concepto del evangelio. Así que dijo no. Pablo tuvo el privilegio, le dio el privilegio a llevarlo al concilio de Jerusalén. Fue acompañado por Tito a defender las doctrinas y a ponerse de acuerdo en lo que eran las doctrinas principales y elementales. Esto aparece en Gálatas 2. Tenía convicción, tenía templanza y tenía integridad. Él era Tito. Cuando las nuevas iglesias se agitaban con la falsa doctrina, Pablo acudía a él para enviarle carta, para enviarlo con un mensaje. Siempre estaba ahí. El ejemplo a la iglesia de Corintio. La iglesia de Corinto era muy espiritual por encima. Era muy espiritual. La iglesia de Corintio era conocido por sus dones espirituales, porque ellos tenían los mejores dones espirituales y se jactaban con eso también. Pero por dentro habían corrupción, habían vidas lisonjeras, vidas pecaminosas entre los cristianos. ¿Se acuerda cuando Pablo le dice a estos tales, apártalos, deséchalos? Porque así estaba la iglesia de Corinto. Por eso que en la primera carta el apóstol Pablo pone los lineamientos de doctrina. En la segunda carta va más fuerte corrigiendo lo que faltaba. Es tanto que corrige a la iglesia de Corinto, le dice, hay tanto pecado entre ustedes que algunos tienen la mujer de su padre. No importa que sea la madrastra, pero hay un respeto. La Biblia dice que esta gente, siendo religiosos, caían en ese tipo de pecado. Ahí estaba Tito para llevar la carta. Y la carta, para nosotros llevar una carta es fácil. Porque en mis tiempos de noviazgo, yo escribía una carta, iba al centro del correo, porque antes también había, ¿se acuerda de estos correos que estaban en la esquina? Había un buzón y uno compraba los tickets, ¿cuánto se llama esa cosita? Y los dejaba ahí y de cuando en cuando pasaba un cartero y se llevaba todas las cartas. Pero estas cartas los tenía que cargar un hombre, y sobre todo estas cartas espirituales para la iglesia, tenía que ir a un barco, viajar por ahí, si había naufragio, tenía que cuidar la carta con su vida y tenía que llegar allá a su destino. Y eso lo hacía Tito. Y de vuelta traía la respuesta, porque el apóstol estaba esperando una buena noticia de la iglesia a la cual había asistido a la distancia. Pablo no podía muchas veces viajar, pero muchas veces él estaba preso. Desde ahí enviaba sus buenos consejos. Dios que consuela la humildad nos ha consolado, decía Pablo, con la llegada de Tito. 2 Corintios 7, 6. ¿Por qué? Porque había ido con la carta y había vuelto con la respuesta. Pero mientras tanto el apóstol tenía la preocupación. Por eso dice, él nos consoló con su llegada. La obediencia del mensajero llevaba restauración y descanso a la iglesia y a su pastor. No era un seguidor neófito. Él no era un discípulo ñecla. Él no era un discípulo débil. Era un discípulo con carácter. Y lo mejor que tenía era la integridad, porque aquí les cuento algo. La misión más grande que se le encargó a Tito fue cuando la iglesia de Jerusalén entró en problemas. Tenía necesidades económicas, estaba siendo perseguida, y ahí la iglesia gentil hizo una colecta que no era poco dinero. ¿Y quién estaba ahí para llevar ese dinero? Protegerlo con su vida, Tito. Y él tenía que ir y repartir
ministrar con ese dinero a la iglesia del Señor y volver con la respuesta y con todos los comprobantes como había sido íntegro en la entrega de los bienes. Entonces lo hizo perfectamente y bendijo a la iglesia de Jerusalén. Tito entonces había sido probado en su actitud, su integridad, su prudencia, su valentía y su perseverancia. Segunda Corintios 2:17. La misión de lo que vamos a hablar acá, la misión en Creta, ahí habían unos religiosos que eran terribles. En Creta habían unos, vamos a llamarles religiosos porque hay que distinguirlo en aquellos que sirven al Señor de verdad. Le dice Tito, te dejé en Creta. Esto está en Tito 1:12. Te dejé en Creta para que corrigieres lo deficiente. Amén. Y establezcas ancianos. Como dice su profeta, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Qué clase de religiosos habían ahí? Y todos estos hombres religiosos se creían la octava maravilla del mundo y se daban el lujo de criticar a los enviados por el Señor. Pero ¿quién estaba ahí para llevar un mensaje fuerte con carácter? Estaba Tito. Amén. Hoy entramos entonces al mensaje que leímos y vamos a colocarle como título la sana doctrina. Está muy manoseado por muchas iglesias que no son sana doctrina y dicen que son sana doctrina. Porque gritan al viento y condenan a medio mundo, acusan, despellejan a muchos hijos de Dios y dicen que son sana doctrina. Entonces aquí nos dice claramente en qué consiste tener una sana doctrina. Antes de entrar a este mensaje, tenemos que aclarar que esta carta de Tito no es un tratado, es una hoja de ruta para el verdadero cristiano, el verdadero creyente. Es una hoja de cómo conducirse, como decía Pablo, en la casa del Señor. Comenzamos por el versículo 1, cuando le encarga a Tito, le dice el apóstol, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, en lugar de Tito, este mensaje es para nosotros. Ese tú, primero es para mí. Ese tú es para usted también que está escuchando. Porque usted también tiene que llevar esa palabra con integridad, con valentía, con firmeza y sin titubear. Amén. Entonces, el apóstol dice, tú habla siempre lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Hay un apóstol que dice, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios. El que ministra, que ministre conforme al poder de Dios. Amén. Entonces, esto del púlpito, esto de llevar un mensaje de Dios no es cualquier cosa. Amén. Pero está tan manoseado esto de la religión que cualquiera se toma atribuciones para decir esto dijo el Señor, que es lo peor. Y cualquiera quiere interpretar la escritura y no saben ni leer, no saben ni entender lo que dice ahí y tratan de proyectar cosas que no están en la Sagrada Escritura. Amén. Tratan de decir lo que no dice la Biblia. Lo primero, como letra A, el consejo es para los ancianos. Hay otra versión, la 1909, dice los viejos. Donde acá dice las ancianas, ya dice las viejas. Como quiera, usted tome cualquier Biblia al que le acomode, pero dice lo mismo. ¿Cómo deben ser los ancianos?
sobrio, serio, prudente, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí hay mucho que decir, pero quiero aclarar la palabra sobrio, ¿qué significa? Y voy a aclarar también el serio. Sobrio es un sencillo elegante. Sobrio es la persona que está consciente de lo que hace con su pensamiento claro. O sobrio puede ser un elegantemente sencillo. El que no es sobrio puede ser extremadamente elegante o vestirse para lucirse ante la gente. Ya no hay sobriedad ahí en cuanto a la vestimenta. Y en cuanto a la actitud, querer competir con los demás. El sobrio es elegante, prudente con toda la gente, tratándolo como a él mismo, como dice la Biblia. Entonces así debe ser un hijo de Dios. Serio no es que andemos con cara de bautizado con limón. Eso no quiere decir serio. Serio es el que cumple su palabra empeñada. Eso es serio. Puede ir riendo, pero cumplió. Es serio. Si dice mañana estoy aquí a las 6 está ahí. Porque el que no es serio a última hora siempre está diciendo, no, mejor voy a decirle algo, alguna mentira porque no tengo ganas de ir. Es cambiante. A última hora está cambiando de idea. Esa persona no es seria. En apariencia puede ser muy serio, no reírse en cualquier cosa, pero si no hace las cosas conforme a lo que dice y lo que hace, no es serio. No es serio. Entonces, el anciano tiene que comportarse a la altura. Yo he visto ancianos que no son serios, no se puede confiar, además son mala gente. Siempre los niños confían más en un abuelito, pero hay abuelitos que son más malos que el diablo. Y eso dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios tiene una carga superior. El anciano que peina canas dentro de la congregación, dentro del pueblo de Dios, tiene que estar a la altura de un hijo de Dios de ese porte. Amén. La prudencia tiene que ver con tener cuidado y tino para tratar a los hermanos. El tino es lo más cercano, es esas bromas de doble sentido con el hermano. ¿Para qué? ¿Para qué herir susceptibilidades? ¿Para qué herir al hermano por su defecto? Pero los hay. Yo he visto cristianos así. Ahí viene la hermana y le pone sobrenombre. Eso no es de un hijo de Dios. Ahí la Biblia está diciendo que debe ser prudente. Sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Cristiano sin paciencia no va a llegar al cielo porque tenemos que perseverar hasta el fin. Amén. El que comienza un proyecto tiene que llegar al final. El Hijo de Dios es perseverante. Amén. Las ancianas, las viejas, dicen otro lado, sean reverentes en su porte, en su tamaño, en su estatura de anciana. Ya. Esto lo escuchaba muchas veces con ancianas presentes y ellas se sentían un poco incómodas. ¿Por qué me dan la tarea a mí de enseñarle a las mujeres jóvenes? Pero es una obligación, porque queramos o no queramos vamos a tener hijos que van a ser padres y hijas que van a ser madres. Entonces la primera tarea está con nuestros hijos, para que sean prudentes y que sean a la altura de una mujer de Dios. No estoy de acuerdo en la consejería de iglesia que el pastor esté solo en la oficina para que acudan las señoritas a pedir consejo. Cuando acuda la señorita, el pastor debe estar con la esposa. O simplemente la esposa aconsejando a las señoritas y el pastor a los jóvenes. Pero pasa en muchas partes
y ocurren grandes desastres, que es largo mencionar. Las ancianas, repito, sean reverentes en su porte, en su estatus. Aquí va. No calumniadora. ¿Sabe qué? Parece que en las iglesias se ven más estas cosas. ¿Sabe por qué se ven más? Porque aquí no se debiera ver. Porque aquí no se debiera practicar. Por eso se ven más. Allá afuera, cualquiera calumnia a cualquiera. Y la gente dice, yo salgo siquiera sin ropa a la calle y nadie tiene que decir nada de mí. No le importa hacer el ridículo. No le importa que la gente hable. Pero dentro de la casa del Señor o en el círculo de los hijos de Dios existe todo lo contrario. Debe existir entonces la prudencia y sobre todo evitar la calumnia. No esclava del vino, porque me han contado que algunas mujeres son, cuando son dados al vino, son peor que los hombres, porque no tienen freno así como, y se ve más mal. Usted ve a una mujer ebria, se ve muy mal. Entonces, pero la escritura nos está diciendo ahí que enseñarle a las mujeres a no ser esclavas del vino, sino maestras del bien. Entonces hay una tarea entre nuestras mujeres cristianas, hijas de Dios, sobre todo las ancianas, entonces a ser reverente en su porte. Lo otro, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Yo tenía una vecina que salía muy temprano, dejaba a sus hijos y tenía muchos hijos. Salía y volvía por la tarde, no importaba qué comían los hijos. Ahí está una madre anciana que debe estar sin cansarse, decirle eso no se hace. Y la mujer o el hombre que quiere casarse y quiere vivir la vida de soltero, mejor no se case. Pero el que se casa tiene que cambiar de estilo de vida prudente como un hijo de Dios, con una familia ya. Entonces, la anciana dice, la Biblia debe aconsejar y enseñar a las jóvenes. Una cosa tan básica, amar a sus maridos. ¿Cómo? Es que el amor no es solamente besos y abrazos. El amor consiste en la entrega incondicional, el apoyo incondicional, la ayuda idónea a sus maridos, así como el marido debe ser el proveedor y en el que descansa toda la responsabilidad de la casa, y la esposa debe ser entonces la ayuda idónea ahí. Esto de ayuda idónea no se ha entendido, porque dicen esto es machismo, pero la ayuda idónea, la Biblia lo trata en tal altura que, mire, veamos qué dice del Espíritu Santo. Dice, yo me voy, pero voy a enviar al Consolador. El Consolador. Él es el ayudador. Él les va a ayudar a ustedes en todas sus debilidades. Les recordará lo que está escrito. Les escudriñará lo profundo de Dios y lo hará saber. Es ayuda. Es tan importante. Y la ayuda nosotros la entendemos diferente. Yo no quiero recoger eso que está ahí. Venga usted, ayúdeme. O sea, el ayudante es para cosas menores, inferiores. Pero en el reino de Dios, el que ayuda es el pilar fundamental de apoyo. Sin uno no está el otro. Sin la esposa no puede estar bien de pie el esposo. Sin el esposo no puede estar bien la esposa. Entonces, hermanas, no se miren en menos. Es una labor importante y de privilegio saber amar a su marido y saber amar a sus hijos. Ahora, los hijos
no es decir yo ya cumplí o lo entregan al colegio para que el colegio lo enseñe. En la casa va la principal enseñanza. En el colegio van otras materias, pero en la casa se enseñan los valores principales de fundamento de familia. Entonces, eso es lo que la madre anciana no debe callar y darle consejo y más enseñanza. Primero, la anciana con su vida. Mi esposa dice siempre, y se lo repite a muchos de ustedes, yo siempre iba a la casa de mi abuelita y mi abuelita estaba metida en la cocina y limpia la olla y no, le sacaba todo lo negro y lo dejaba brillante. Y le preguntaba siempre, abuelita, ¿por qué? Es que la mujer tiene que demostrar que es una buena dueña de casa primero en la cocina, porque está todo limpio. Mi esposa aprendió de la abuelita. Y la abuelita no iba todos los días a la iglesia, no andaba danzando, era la abuelita de la familia. Pero hermanos, como hijos de Dios, debemos ver lo que la palabra nos enseña. El versículo 5. El otro consejo para las mujeres, enseñarle a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Aquí hay un para qué. Pregunta usted para qué. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oye, ¿y por qué van a blasfemar el nombre de Dios por lo que yo hago dentro de mi casa? Como sea, la gente se informa cómo es usted en la casa o cómo somos dentro de la casa. Los vecinos saben, o alguien sabe, la familia que no es cristiana va a nuestra casa y hay un grupo de cristianos que en su casa tienen todo a mal traer, nadie se preocupa de nada, se puede caer el techo y nadie hace nada, pero están todos los días en la iglesia. Entonces dice, esta gente no tiene tiempo ni para firmar el techo, pero se lo pasa a la iglesia. ¿A quién ofenden? Blasfeman el nombre de Dios. Eso le enseña a Dios. La Biblia aquí nos dice que eso es lo que no debe ser. Antes de estar predicando, debe haber una actitud dentro de nuestra casa. A los jóvenes hay un consejo cortito. Exhórtalos a que sean prudentes. La prudencia es una actitud de respeto y de ver al otro de igual a igual, con altura, poniendo al otro como mejor que yo para brindarle respeto al que está al frente. Enséñenle a los jóvenes a que sean prudentes. Cortito, pero tiene mucha profundidad. ¿Por qué? Porque a Tito le encarga todo el trabajo. Gloria a Dios. Pero preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Gloria a Dios. ¿Cómo enseñamos a los otros jóvenes? Presentándonos nosotros como ejemplo de buenas obras. Yo no saco nada con decirle a mis hijos, hace esto, hijo, tienes que ser perseverante, hijo, tienes que confiar en el Señor, hijo, tienes que ser fiel al Señor, hijo, tienes que leer la Biblia, hijo, tienes que ser prudente con palabra. Y me ve que yo no leo la Biblia, y me ve que al primer problema yo me achaco, no voy más a la iglesia, abandono el servicio del Señor, y me ve como papá con esa calidad de cristiano, mi hijo me imitará. Él va a decir, para ser como mi papá, yo no soy cristiano. Pero cuando hay hijos que dicen, yo admiro a mi papá porque puede estar muy enfermo, él se levanta, sale a trabajar y no le cuenta a nadie, y va a la iglesia, sirve al Señor, no importa que llueva, él va. Yo quiero ser como mi papá.
Le dice a Tito, ¿cómo enseñas a los jóvenes? Preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Amén. En la enseñanza, mostrando integridad. Aquí nos vamos a detener, hermano, un poquito más. Mostrando integridad y seriedad de nuevo. Al principio hablamos del serio. Preséntate tú como con integridad y seriedad. Ya leímos en la biografía de Tito que mostró integridad llevando una cantidad de dinero a Jerusalén, ministrando esos recursos y trayendo la cuenta en que gastó la plata. Y él tenía que cuidarlo con su vida porque podían salirle ladrones, podrían salir a quitarle el dinero, él lo protegió con su vida. La Biblia no cuenta si fue con guardaespaldas, no dice que lo fueron el camión de Prosegur a ayudarle con el dinero, no dice, pero él tenía que protegerlo con su vida. Entonces ahí mostró integridad en esa tarea y un viaje tan largo por el mar. Integridad es la cualidad de una persona que actúa con honestidad, rectitud y una actitud total. Con coherencia entre lo que piensa y lo que dice. Eso es integridad. Aunque sea difícil, mostrando los principios y valores, aunque sea difícil. Cuando nadie lo ve, eso es un íntegro. Usted está en su trabajo y por ahí, cerca de la oficina del jefe, encuentra un fardo de billete. El cristiano ahí lo toma, lo guarda para que nadie se lo pida, se acerca al jefe y se lo entrega. No hay cámara, no hay nadie que lo está mirando, pero hay uno que sí lo ve. Entonces el cristiano tiene que mostrar integridad ante los hombres. Entonces, como hablábamos en una predicación pasada, la carta de Santiago, la fe sin obra es muerta. Y acá el apóstol está enseñando a que la fe se ve en la actitud del cristiano. Las ancianas, los ancianos, el joven y el predicador. El predicador entonces debería de presentarse con integridad y seriedad. Ya explicamos lo que era serio. Usted puede reírse de buenos chistes, de buen humor. No necesita andar amargado para decir que es serio. El que es serio dijimos que cumple con su compromiso y es leal al compañero, le cuida la espalda, le ayuda a que no caiga. Eso es una persona íntegra y seria. En el ejército se practica mucho eso. Se le enseña al egoísta a cuidar a su compañero. Hay algunos que llegan ahí que son egoístas, pero ahí en el ejército se le enseña a trabajar en comunión, unido, cuidarse la espalda. Si uno no puede, el otro sí puede. Le pasan poca comida para que se repartan entre los dos, para enseñarle esto de la integridad y la lealtad. De la integridad tenemos en el Salmos 15, un mensaje muy conocido que el salmista hace una pregunta: Jehová, ¿quién entrará en tu tabernáculo? Jehová, ¿quién morará en tu monte santo? Una cosa es entrar y visitar el tabernáculo y otra es morar en el tabernáculo junto con Dios. En ese tiempo, el concepto tabernáculo era porque Dios habitaba allí. Y el tabernáculo estaba en el monte santo de Sión, que es el monte de los olivos. Dios aparecía ahí. Y después donde construyeron el templo fue en el otro monte del lado.
Entonces, siempre Dios se presentaba hacia el monte. Y ahí en el monte santo se construyó el templo. Y cuando iban de viaje, también él tenía un lugar especial, el tabernáculo. Y había una preocupación, ¿quién iba a morar? ¿Quién iba a habitar ahí? Y la respuesta es, el que anda en integridad y obra justicia. Y de ahí desglosa 5 versículos para abajo. El que habla verdad en su corazón, el que lo calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, el que aún lo miren en menos, pero honra a los que temen a Jehová. Y termina diciendo ese texto, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. Maravilloso. Estar en la voluntad de Dios, Dios se compromete a afirmarte para que no seas destruido. Amén. Resbalar significa ser destruido. Porque el apóstol Pablo dice, podemos ser derribados, pero no destruidos. Amén. Muchas veces la vida te va a tirar al suelo. Muchas veces la vida o hay enemigos que te van a hacer rodar por el suelo. Pero no vamos a ser destruidos, porque la mano de Dios está con nosotros. Amén. El que hace estas cosas, el que anda en la voluntad de Dios, no resbalará jamás. Jamás. Amén. Amén. Podemos decir al Señor gracias por eso. Para terminar, tenemos los Proverbios 10:9. Dice, el que camina en integridad anda confiado. ¿Cómo anda? Confiado. Amén. Mas el que pervierte su camino será quebrantado. Amén. El que no quiera andar en la voluntad de Dios. Hay gente conocedora. Amén. Yo conozco a muchos. Dicen, yo soy evangélico, yo soy cristiano. Yo no voy a ninguna iglesia, pero soy evangélico. Tratan mal a su familia, pero son evangélicos. Ahí está, el que no anda en integridad será su camino quebrantado. Proverbios 27. Justo que camina en integridad, bienaventurados serán sus hijos. Bienaventurados serán sus hijos. Sobre nuestra vida hay promesas de Dios, muchas promesas que vienen sobre nuestra vida de bendición para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay una vida íntegra orando por los hijos, hay una cobertura, por decirlo, porque alguien está orando por ellos. Y cuando ellos se convierten, van a ser de bendición a sus hijos. No es una herencia automática, pero es una herencia por promesa de Dios sobre nuestras cabezas. Aleluya. Entonces, como conclusión, el que anda en integridad no resbalará jamás. El que anda en integridad anda confiado. El que anda en integridad, bienaventurados serán sus hijos. Pero lo importante es que resuena la voz del Maestro, de Jesús, en Mateo 5:8. Cuando Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Verán a Dios. Hay otro texto que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Pero bienaventurados los limpios de corazón. Eso significa santidad. Porque hay cristianos que son malos de adentro, en todo tienen malicia. Amén. A usted le ven un billete asomándose y se lo piden enseguida. Ven que es bendecido y tratan de sacarle una tajadita de lo que usted recibió de bendición. Porque hay malicia en el corazón. Levantan las manos en la iglesia, pero son maliciosos. Amén. Amén. Y ahí tenemos entonces la palabra del Señor que sobre nuestra vida nos enseña esta palabra. Amén. Y termina diciendo el versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando estamos en integridad y andamos en la voluntad de Dios y conforme a su palabra y somos perseverantes en integridad con Dios, cuando el diablo nos quiere atacar o los enemigos quieren atacarnos, van a chocar con muralla,
porque Dios nos protege. Amén. Tenemos todas esas promesas sobre nuestra vida y el adversario va a irse con vergüenza. En vez de destruirnos, él se va a ir destruido. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ahora, hay muchas formas que nos atacan. En el sur se ve mucho estas cuestiones espirituales, pero en la iglesia o en las ciudades se ve mucho lo que es la envidia, los ataques, las calumnias, la maldad en los trabajos. El que quiere tu puesto te levanta calumnia y quiere destruirte. Pero si andamos en integridad, Dios nos protege. Amén. Con su poder, Santo Dios. y el enemigo será y huirá de nosotros. Aleluya. Y la Biblia dice, resiste al diablo que huirá de nosotros. Amén. Más que andar gritando y reprendiendo diablos, primero tenemos que reprender los diablos que hay dentro de nosotros, pero con actitud de fuerza, una actitud de reverencia con Dios, una actitud de integridad Amén. con Dios. Aleluya. Y Dios respalda su palabra, Él es fiel Amén. para con los que le temen. Amén. Gracias al Señor. Que Dios les bendiga a la iglesia. Pongámonos de pies para orar al Señor. Amado Señor, te damos gracias. Gracias. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, Gloria a Dios. por esta palabra que nos enseñas. Amén. Nos cuesta entender, Señor, no es fácil, pero ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Padre, ayúdanos a estar atentos a tu voluntad. Padre, ayúdanos a cada día honrarte con temor y temblor, Amén. porque ahí tenemos la ganancia. Tú eres nuestra victoria, eres nuestra fortaleza, eres nuestro pronto auxilio. Amado Señor, Gloria a Dios. usted es como nadie, Gloria a Dios. eres nuestro hacedor, eres nuestro restaurador. Amén. Padre, aquí estamos. Aleluya. Ayúdanos a andar en tus caminos. Aleluya. Ayúdanos para que no nos apartemos a diestra ni a siniestra. Amén. Tómanos de tu mano, te necesitamos, Señor. Amén. Amén. Sin ti no podemos vivir. Sin ti no podemos hacer nada. Sin ti no podemos servir. Sin ti, Señor, no podemos cantar ni hablar. Padre mío, gracias te doy porque eres fiel. Gracias, Padre. Bendice a la familia en sus hogares. Bendice a las esposas. Bendice a los ancianos. Bendice a los jóvenes. Bendice a los predicadores, a los maestros. Bendice a todo el que está trabajando en tu servicio. Padre Santo, para que tu palabra fluya y llegue a muchas personas para ser bendecidas. Gloria a Dios. Ayúdanos a estar preparados para tu venida. Ayúdanos a estar preparados para lo que viene en el fin del mundo. Padre, gracias por estar con nosotros siempre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén.